ley negra que me raíste, nos escoltaron, todo bien, está todo corriendo como es, tú sabes que tú no fallas, brother. No, yo no fallo, por eso es que estoy trabajando. Tú piensas que estoy trabajando para ti, pero yo trabajo para mí mismo. El dinero es lo que habla, maldita sea. Hice unos cambios y aceptaste, Titerito. Te dije, canta una maldita canción que tenga que ver con la calle. Y cantaste, Titerito. Te dije, acepta este nuevo empleado que te voy a poner a trabajar contigo. Porque es que tú no podías seguir andando con Alex Gárgola y Salva que no meten cabra. Te tuve que meter un blanquito. No, yo sé. Entiéndete, No, yo entiendo eso, no. Y no, gracias por mandar a Vi, que Vi en verdad no falla y en verdad le está dando calle a lo que es el trabajo de Farruko. Y tú sabes que me encanta que trabajes para mí, y me encanta que tú te pongas para mí, en verdad, estás duro. Yo tengo que pagar ese sueldo como es. Sí, papi, es que si tú no lo pagas te despido yo. Mira, Coyote, ¿quieres saludar a Farruko? Ando con Farruko ahí en la línea. Radio, sí, no lo quise interrumpir porque me di cuenta que sin querer subí el audio y estaba usted hablando con Farruko, que Farruko está en su gira. Farruko. Dímelo, Coyo, está bien, papi, aquí con el promoter, qué bueno que tengas el promoter, que está duro, ¿viste? Este es el hombre, no hay más ninguno. Oye, sí, ahora mismo él no tan solo trabaja con grandes artistas americanos, trabaja también con grandes artistas de acá de PR y latino, y está asesorando al Farruko. Me gusta eso, estás en Canadá, Farruko, me dice el promoter que él decidió y dijo, espérate, la visión, Farruko va en grande, que vaya a Canadá. No, obligado, tú sabes que el promotor no falla, en verdad, él es el que está coordinando los release parties de Puerto Rico, lo que está pasando en Estados Unidos, el promotor es el que es. Wow. Imagínate, yo te voy a decir algo, si tú ves a Farruko en la calle, lo ves vestido de Louis Vuitton de arriba abajo, con la cara esa que tiene, que te parece que no mata una mosca, blanquito, tú piensas que es canadiense, Coyote, yo dije, hay que llevarlo a Canadá, Coyote, y lo llevé hasta Canadá y ahora es un éxito. Ahora mismo, no te rías, Farruko, maldita sea, ¿qué demonios te pasa? Mi trabajo es serio. Entonces yo le dije, mira, vamos a llevarlo a Canadá, que yo te lo he llevado a Canadá donde el frío te congela hasta la, ¿entiendes? Ay, hay que darse, hay que dárselo bien dado para que entres en calor, Coyote. Exacto. Wow, qué increíble, me gusta eso. Lo que está haciendo por Farruko es verdad. Usted mismo fue el que le dijo, mira, usa marcas caras, Hugo Boss, Louis Vuitton, Gucci. Wow, eso es duro. Imagínate, Coyote, le puse a Vicente a trabajar, un blanquito que se ve fino, Coyote, que también parece canadiense. Tú pones a Vicente, Coyote, en el aeropuerto de Canadá, Coyote, parece un muñeco de nieve, maldita sea, Coyote. Y le dije, vamos a ponerle a Vicente que mete cabra, es blanquito, fino, pero cuando habla parece bichote de caserío, Coyote. Exacto, no, es increíble porque en un momento dado, ¿verdad? Yo escuché y me lo dijo el promoter también, y ¿verdad? Que en un momento dado Alex Gárgola, que es del equipo de trabajo de Farruko, es bueno, pero en un momento dado lo ponían, como se ve así, pues tenían que pasar mucho por los checkpoints, los paraban, siempre había una nébula. Ahora, pues Farruko llega con Vicente, blanquito, como dicen, no, estos son americanos, son canadienses, déjenlo pasar, no pueden... Correcto, los dejan pasar, tienen pasaporte al día. Alex Gárgola lo paraban, parecía que era una mula bisexual que pasaba por el aeropuerto, Coyote, y no es lo tuyo. Exacto. Eso, y... Farruko, Coyote, ya yo tengo todo seteado, los release parties de Channel, los release parties de Miami, de Colombia, de Guatemala, de la República Dominicana, de la República Checa, Canadá. Tengo todo listo, Coyote. Díselo, Farru. No, papi, está todo corriendo como es, el promotor no está fallando, vienen artistas invitados, papi, yo creo que hasta Rihanna me va a traer este hombre para acá, en verdad, el hombre no está jugando. Tengo sorpresas para ti que ni tú mismo sabes, maldita sea, cállate, te doy 5 minutos para hablar y quieres tumbar en las aventuras del promotor, en tu release party, cállate la boca. no, pues... Mala vida, porque me emociono, tú sabes que tú me tienes al día, papi, en verdad, y yo, tú sabes, soy un nene chiquito. Pero este domingo, este domingo vamos para Shannon's Pop a montarla bien duro con el Farruko y luego el próximo weekend que está en la Covacha en Miami y los demás gira internacional que tiene Farruko. Eso es así, Coyote. Más nada lo tienes que decir, Farruko. Un maldito palo, dilo. Un maldito palo. Esa es la clave. Cuando tengas problemas, me llamas en la línea de un maldito palo y yo te resuelvo lo que sea. Cuídate, que te vaya a ir por allá. Voy a seguir hablando con Coyote. Dale, papi, te veo, te llevo, oíste. Tú eres el duro. Pollo, bendiciones. Cuídate, siempre. Ahora mismo pierde la virginidad en Canadá. Tírate una canadiense. Cuídate. Cuídate. Estoy aquí, Coyote. Wow, qué increíble.